Habíamos quedado en la función óxido, ¿no? ¿Me confirman? Sí, ingeniero. Sí, ¿no ve? Ya vamos a continuar entonces a partir de hidróxido. Bien. Entonces vamos a continuar con la función, mejor dicho, peróxido, ¿ya? Los peróxidos son compuestos también binarios y están formulados con un ion que se llama el ion peróxido, ¿no? Y con otro elemento. Este ion peróxido es una molécula de oxígeno en estado molecular. Cuando hablamos que está en estados moleculares, porque tiene su índice 2 abajo, ¿ya? Y como habíamos dicho en los enunciados anteriormente, en alguna de las reglas que habíamos visto para escribir nomenclatura, el oxígeno trabaja normalmente con número de oxidación -2, pero habíamos dicho que hace una excepción cuando trabaja con peróxido, que trabaja con -1, ¿ya? Este -1 de número de oxidación se aplica cuando nosotros estamos en una reacción química, es decir, cuando estamos en una ecuación, vamos a aplicar ese -1 de oxidación del oxígeno. Cuando formulemos, que es lo que estamos haciendo ahorita, aprendiendo a formular los compuestos, va a seguir manteniendo el -2, ¿ya? Entonces ahí tenemos el ion peróxido, le aumentamos un metal y eso nos va a producir un peróxido. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo escribir peróxidos, pues, ¿no? Como habíamos escrito los óxidos, de la misma manera los números de oxidación o números de valencia se intercambian, pues, ¿no? ¿Sí? Con la diferencia aquí, fíjense, de los peróxidos, tienen ese grupo peróxido que habíamos dicho anteriormente, que tiene un subíndice 2, porque está en estado molecular, ¿no? Sí, fíjense, ahí simplemente es en algunos casos, en el primer caso que es el peróxido de potasio, hemos intercambiado, este 1 de potasio se ha ido al oxígeno y este 2 del oxígeno se ha ido al potasio, ¿no? Y así sucesivamente en todos los casos. Es simplemente un intercambio, es similar cómo se formula un óxido, ¿no? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya, continuamos. Vámonos a la función hidróxido. Los hidróxidos también son compuestos binarios, ¿ya? Que están formulados por la combinación de un grupo llamado oxidrilo. Este grupo oxidrilo está formado por una molécula de oxígeno y una molécula de hidrógeno, ¿ya? Esta molécula de oxígeno y de hidrógeno es una sola molécula, a pesar de que es un hidrógeno y un oxígeno. Y la carga de este grupo oxidrilo es -1 y forma una sola molécula, ¿ya? Y su carga de ambos es -1 en este caso. Entonces nosotros tenemos un oxidrilo, lo unimos a un metal y nos va a producir un hidróxido. ¿Listo? Y ahí tenemos algunos ejemplos de cómo se formula un oxidrilo, ¿ya? En el primer caso, fíjense que el aluminio tiene un número de oxidación +3, y como el grupo oxidrilo tiene -1, este 3 del aluminio ha pasado al grupo oxidrilo. ¿Y por qué le pongo un paréntesis? Porque ya dije que este grupo oxidrilo, que es formado por un oxígeno y un hidrógeno, es como si fuese una sola molécula, ¿no? Entonces, por eso también los hidróxidos son compuestos binarios, que quiere decir que tienen solamente 2 elementos en su formulación. ¿Listo? Y ahí tienen varios ejemplos de cómo formular hidróxidos. La siguiente función es los ácidos, ¿no? Los ácidos oxoácidos, que se llaman o ácidos con oxígeno. Estos ya son compuestos terciarios, que quiere decir que tienen 3 elementos en su composición. Y estos 3 elementos son el hidrógeno,
un elemento que normalmente es un no metal y un oxígeno. ¿Listo? Y para poder escribir correctamente un ácido oxoácido, hay que tomar muy en cuenta los números de oxidaciones de los elementos. Cuando un elemento de oxidación es par, vamos a trabajar de esta manera un ácido. Vamos a tener al hidrógeno, al elemento y al oxígeno. Y cuando el número de oxidación de este elemento, que está representado con una letra E, sea par, yo voy a poner directamente un subíndice 2 en el hidrógeno. Para colocar el subíndice del oxígeno, voy a sumar el número de oxidación del elemento más el 2 que puse en el hidrógeno y todo lo voy a dividir entre 2. Y de esa manera voy a tener formulado de manera correcta mi ácido, ¿sí? Eso en el caso de que el número de oxidación sea par del elemento. ¿Qué pasa cuando el número de oxidación del elemento sea impar? Voy a poner directamente un subíndice 1 en el hidrógeno y para poner el subíndice del oxígeno tendré el número de oxidación del elemento más 1 del subíndice del hidrógeno que coloqué y todo esto lo voy a dividir entre 2. Y de esa manera tengo formulado de manera correcta mi ácido. ¿Listo? ¿Preguntas acá? Todo claro, ingeniero. Todo ¿Cómo claro. lo llegaría a hacer el ácido? Disculpa. ¿Perdón? ¿Cómo lo llegaría a hacer el ácido? No lo entendí. Ya. A ver, para escribir un ácido de manera correcta, necesito saber el número de oxidación del elemento, del ácido que yo voy a formular, ¿ya? En el caso de que el número de oxidación de ese elemento que voy a formular el ácido sea par, ¿ya? Lo tengo aquí al lado izquierdo. Voy a poner al hidrógeno, al elemento y al oxígeno, ¿sí? Y si el número de oxidación es par, voy a colocar un 2 de su índice en el hidrógeno. ¿Listo? El número de su índice del oxígeno será el número de oxidación que tenga ese elemento más 2 del hidrógeno y todo lo divido entre 2. Eso cuando número de oxidación del elemento sea par. ¿Qué pasa si el número de oxidación del elemento es impar? Tengo aquí también el hidrógeno, al elemento y al oxígeno, ¿sí? En ese caso, voy a colocar un subíndice 1 en el hidrógeno. Y el subíndice del oxígeno será el número de oxidación del elemento más 1 del hidrógeno y todo lo divido entre 2. ¿Listo? Y de esa manera escribo los ácidos. Ahorita voy a pasar a la siguiente lámina donde les voy a mostrar algunos ejemplos para que les quede un poco más claro. ¿Listo? Disculpe, ingeniera, el ácido es solo Dígame. con metal, ¿no? ¿Con metal? Solo con no metal son los ácidos. Normalmente con no metales, ¿sí? Los ácidos son con no metales. Ya está bien, ingeniera, gracias. Listo. Ya. Antes que veamos ejemplos, vamos a ver los casos especiales. Esa nomenclatura que le acabo de mostrar o forma de formular un ácido son los ácidos que se llaman normales, ¿ya? Pero también tenemos los casos especiales. Y dentro de los casos especiales
no son todos los elementos o no son todos los no metales. Solamente son 5 elementos y ellos son el fósforo, el arsenio, el antimonio, el boro y el silicio, ¿sí? Es decir, solamente 5 elementos van a formar los ácidos de casos especiales. Ahora, estos casos especiales tienen 3 denominaciones. Una que es meta, y que meta significa ácidos normales, ¿ya? Y los ácidos meta existen para estos 5 elementos que mencionamos anteriormente. Luego existe la denominación piro, que en la denominación piro están solamente 4 de los 5 elementos, todos menos el silicio. Y finalmente tenemos a la denominación orto, donde acá están los 5 elementos que mencionamos anteriormente. Entonces, solamente, vuelvo a recalcar, son 5 elementos los que forman los ácidos casos especiales y tienen 3 denominaciones, meta, piro y orto. Y la denominación meta es formulada como un ácido normal. ¿Ya? Ahí está, meta es como un ácido normal. ¿Cómo es un ácido normal? Como lo demostramos en láminas anteriores, que si es par o es impar, ya tiene una forma definida cómo escribirlo. ¿Listo? ¿Y cuál es la diferencia? Alguien preguntará de los ácidos meta, entonces, ¿cuál es el sentido de su denominación? Primero, que solo existe para 5 elementos. Y cuando usted lo escriba, tiene que poner por delante la palabra meta, es decir, meta ácido fosfórico, meta ácido bórico, y solamente están para esos 5 elementos y con la palabra meta por delante. Y después usted lo escribe de manera como si fuese un ácido normal, ¿ya? Eso es lo único que lo va a diferenciar a un ácido meta. ¿Listo? En cambio, en la denominación piro, ¿ya? Tiene una forma de escribirla que va a ser la siguiente. Como solamente son 4 elementos en piro, todos menos el silicio, y si nos damos cuenta, estos 4 elementos que quedan, que serían fósforo, arsenio, antimonio y boro, esos 4 elementos tienen números de oxidaciones impares, los 4. Entonces va a existir una única forma de escribir los ácidos piro. Y esa forma es la siguiente. Vamos a poner directamente en el hidrógeno un subíndice 4. Al elemento un subíndice 2 directamente en la denominación piro. Y para poder determinar el subíndice del oxígeno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al número de oxidación lo vamos a multiplicar por el 2 del elemento que habíamos puesto como subíndice. A eso le vamos a sumar 4 del subíndice del hidrógeno y todo lo vamos a dividir en 2, ¿sí? Y de esa manera van a quedar formulados nuestros ácidos piro. ¿Qué pasa en el caso de la denominación orto? En el caso de la denominación orto, como ya están los 5 elementos, es decir, está el silicio más, el silicio ya tiene un número de oxidación par y los 4 otros tienen número de oxidación impar. Entonces, para esto vamos a hacer una diferenciación entre par e impar. Y ahí tenemos, cuando sea par, que el único caso del ácido orto par, o número de oxidación par, es el silicio. Vamos a poner un subíndice 4 al hidrógeno, y luego para poner el subíndice del oxígeno, vamos a sumar al número de oxidación del silicio más 4 del subíndice del hidrógeno y lo dividimos entre 2. Y así tenemos nuestro ácido ortosilícico. ¿Listo? Luego, ¿qué pasa con los otros 4 elementos que tienen número de oxidación impar? ¿No? Vamos a poner directamente en ese caso un subíndice 3 en el hidrógeno y para obtener el subíndice del oxígeno vamos a sumar el número de oxidación del elemento más 3 del hidrógeno y todo lo dividimos entre 2. ¿Listo? Y de esa manera obtenemos nuestro ácido orto, denominación orto. ¿Listo? ¿Preguntas?
Vamos a ver ahora una lámina donde tenemos ejercicios resueltos. Ya. Aquí su compañero hace rato preguntaba que si los ácidos son solamente para los no metales, ¿sí? Y es así. Son muy raros los casos de ácidos con metales. Normalmente son con no metales, aunque pueden existir. ¿Listo? Fíjense en el primer caso del ácido sulfúrico. El azufre tiene un número de oxidación par. En este caso, como es ácido sulfúrico, el mayor número de oxidación del azufre es 6. Entonces, para obtener su índice del oxígeno, hemos sumado ese 6 de número de oxidación del hidrógeno más el 2 que habíamos puesto 6 del azufre más 2 del hidrógeno que habíamos puesto al ser el azufre un número de oxidación par. Entonces 6 más 2 nos daba 8, lo dividimos entre 2 y nos da 4. Y así es que nos queda de esta manera formulado el ácido sulfúrico. ¿Listo? ¿Qué pasa en el siguiente ejemplo? El ácido nítrico. ¿Ya? El nitrógeno tiene número de oxidaciones impar. Al ser ácido nítrico, estamos utilizando su mayor número de oxidación, que es 5. Al ser impar este número de oxidación del nitrógeno, hemos puesto 1 en el hidrógeno. Y para obtener el del oxígeno, hemos sumado este 1 del hidrógeno más 5 del nitrógeno, nos da 6, dividido entre 2, nos da 3 como su índice del oxígeno. ¿Listo? Veamos ahora un ejemplo de un ácido ortoarsénico, arsenioso, dice, ¿no? ¿Listo? Hemos dicho que la denominación ortoarsenioso, ¿no es verdad? Arsenioso quiere decir menor número de oxidación y el arsenio tiene un número de oxidaciones impares, ¿no? Y su número de oxidación menor es 3 del arsenio, ¿ya? Al ser par, hemos puesto un 3 en el hidrógeno, su índice, y para el del oxígeno hemos sumado el 3 de número de oxidación del arsenio, más 3 del subíndice del hidrógeno, nos da 6, dividido entre 2, eso nos da 3, y nos queda ahí formulado de manera correcta. ¿Listo? Ahora estamos en la denominación piro, fíjense, ácido ortosilícico, ¿sí? Dijimos que en el caso de ortosilícico, como es el único que es impar, ya no poníamos 3 de su índice al hidrógeno, sino que poníamos 4, ¿no? Más 4, que es su número de oxidación del silicio, nos da 8, lo dividimos entre 2 y eso nos da 4 en el subíndice del oxígeno. Y así tenemos escrito de esa forma el ácido ortosilícico. ¿Listo? Ahora, el ácido pirofosfórico, ¿no? La denominación piro, dijimos que directamente poníamos 4 en el hidrógeno subíndice, 2 en este caso para el fósforo, y como es fosfórico, es máximo número de oxidación, que sería 5, para obtener el subíndice del oxígeno, hemos multiplicado el número de oxidación del fósforo por el 2 del oxígeno del fósforo, el 2 del fósforo de su índice. A eso le sumamos 4 del hidrógeno y lo dividimos entre 2 y ahí tenemos su índice del oxígeno. ¿Sí? Esos serían los ejemplos para que ustedes vean cómo se formulan los ácidos en casos normales y en casos especiales. ¿Preguntas? ¿Perdón? Un ejemplo de meta de ingeniero. Meta, ya. Un ejemplo de meta es como si fuera un ácido normal. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿cómo escribirías un metafosfórico? El hidrógeno, Espérame un ratito, espérame un ratito. propio y Espérame un ratito, voy a salir de acá y me voy a ir al pizarrón, ¿ya? Voy a salir de acá. Aquí está. Ya. ¿Cómo escribirías, a ver, un ácido meta? ¿Qué ácido meta querés escribir? ¿Meta qué? de fósforo, está bien, fosfórico.
Metafosfórico. Ya. A ver, vos dictame, ¿cómo vamos a escribir el ácido metafosfórico? El hidrógeno, Ya, el fósforo, como está con I, pues con su ya, valencia impar, supongo, ¿sí no es? sí. Ahora ya me fijo. Y el oxígeno, ¿cierto? Sí. Ya, listo. ¿Cómo escribirías un ácido metafosfórico? Si es fosfórico, ¿con qué número de oxidación está trabajando? Impar. ¿Perdón? Impar, ¿no es verdad? Sí, ¿Y cuánto sería, sería? ¿Cuánto sería ese número de oxidación? 5 más 1, 6, dividido entre 2. Ya, acá primero vamos a escribir el número de oxidación del azufre, que sería 5, ¿cierto? Sí, 5. Ya, 5, listo. Al ser impar, ¿cuánto ponemos de su índice en el hidrógeno? 1. 1, muy bien. Lo voy a poner, aunque cuando es 1 no se pone, pero lo vamos a poner, ¿ya? ¿Y cómo quedaría el subíndice del oxígeno? 3. 3, porque vamos a sumar 5 más 1, 6, dividido entre 2, 3, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que los ácidos meta se escriben como unos ácidos normales, ¿te diste cuenta? No seguimos otras reglas más que las que teníamos cuando formulamos ácidos normales, ¿ya? Como les dije anteriormente, los ácidos meta solamente existen para 5 elementos, pues, ¿no? El fósforo, el arsenio, el antimonio, el boro y el silicio. ¿Y cómo los identifico? Porque tienen la palabra meta por delante y se escriben de una manera como si fuera un ácido normal, ¿ya? Ingeniera, una cosa. Dígame. Si no, si digamos no llevara el orto o el piro por delante, ¿sería Ajá, hacerlo normal? claro, sería un ácido normal, ¿sí? Si no lleva, Exactamente, sería un ácido normal. Si ya, acá, solamente le dice, por ejemplo, ácido fosfórico, quiere decir que el fósforo ahí está actuando como un ácido normal. Pero otra cosa es que ya le diga ácido ortofosfórico, ya eso es diferente. Al llevar la denominación por delante, usted se da cuenta que es un ácido especial, ¿no? De un caso especial. ¿Ya? ya. Gracias, ingeniera. ¿Alguien más? Ya. Vamos a salir de acá y vamos a continuar. Ya. Vamos a, ahorita acabamos de ver los ácidos que son oxoácidos, que se llaman, o ácidos con oxígeno, también los van a encontrar en algunas bibliografías de algunos libros, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son los ácidos hidrácidos. ¿Ya? Estos ácidos hidrácidos vienen a ser compuestos binarios, porque solamente están formados por un hidrógeno y un elemento que es un no metal, ¿ya? Y estos ácidos hidrácidos también los conocen como los ácidos sin oxígeno, porque no tienen oxígeno, pero sí son ácidos, ¿ya? Y como dice ahí, solamente se formula con un hidrógeno y un no metal. Ahora, para formular ácidos hidrácidos no es tampoco que se formula con todos los no metales, ¿ya? Solamente son 7 los no metales que van a formar los ácidos hidrácidos. En este caso vamos a tener, uy, se me pasó a la otra lámina, ya. Vamos a tener acá al flúor, al cloro, al bromo, al yodo. Estos 4 elementos, para ser ácidos hidrácidos, van a trabajar con un número de oxidación -1. ¿Listo? Y el selenio, azufre y teluro
estos otros 3 van a trabajar con número de oxidación -2, ¿ya? Entonces, para formular ácidos hidrácidos solamente son 7 elementos. ¿Listo? Los primeros 4 elementos tienen número de oxidación -1 y los otros 3 -2. ¿Listo? ¿Y cómo se formula? Al ser compuestos binarios solamente se hace un intercambio de los números de oxidación. ¿Y qué diferencia un ácido hidrácido de un ácido oxoácido? Esta terminación, la terminación hídrico. ¿Listo? Fíjense acá yo tengo el primer ejemplo, ácido fluorhídrico. Entonces la palabra hídrico ya me está determinando que es un ácido hidrácido. ¿Ya? Y como el oxígeno está aquí con +1 y el flúor con -1, se simplifican y me queda de esta manera. ¿Listo? Abajo tengo el caso del ácido sulfhídrico, ¿no? Donde el azufre aquí está trabajando con -2, por eso ese -2 ha pasado acá como su índice del hidrógeno. ¿Listo? Se hace un simple intercambio como habíamos hecho en las funciones binarias. ¿Ya? ¿Preguntas de los ácidos hidrácidos? Ya, vamos a continuar. Ahora vamos a ver las sales, ¿ya? ¿Qué son las sales? Dice que son compuestos que se obtienen al sustituir en forma parcial o total a los hidrógenos de un ácido para ser reemplazados por elementos metálicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Las sales son producto de un ácido. Para escribir una sal es necesario haber escrito anteriormente un ácido y a ese ácido le vamos a quitar sus hidrógenos totales o parcialmente, es decir, se los podemos quitar completamente sus hidrógenos o dejarle 1 o 2. ¿Listo? Y al quitarle nosotros ese hidrógeno a ese ácido, estamos convirtiendo a ese ácido ya no en un ácido, sino en un radical. ¿Ya? Antes de ello, vamos a ver los tipos de sales que existen. Existen las sales neutras, las sales ácidas, las básicas, las dobles, y aquí me faltó poner las sales hidratadas. Que las sales hidratadas son sales que se le aumentan X cantidad de moléculas de agua. Pueden tener 1, 2, 3, o la cantidad de moléculas de agua que yo desee que tenga. Esas se llaman sales hidratadas. ¿Ya? Y aquí hablábamos del radical o ion del ácido, ¿no? Como yo sé también que es una sal, que estoy hablando de una sal, porque fíjense que cuando estamos con un ácido y tenemos una terminación oso, esa terminación oso, cuando se convierta en sal o un radical, se va a pasar a una terminación ito. ¿Listo? Y cuando el ácido tenga una terminación ico, al convertirse en radical y luego posteriormente pasar a ser una sal, se va a convertir en una terminación ato. ¿Listo? Esas son las diferencias por las cuales yo puedo decir este compuesto es una sal. Eso en el caso de los ácidos oxoácidos. Pero ¿qué pasa en el caso de los ácidos hidrácidos? Fíjense que hace un momento acabamos de ver que tenían una terminación hídrica, ¿no ven? Hídricos, todos terminaban en hídrico. Esa terminación hídrico, al pasar a radical y luego a una sal, se convierte en una terminación uro. ¿Listo? Así yo me estoy dando cuenta que estoy hablando de un compuesto que es una sal. ¿Listo? Veamos algunos ejemplos. Ya aquí está un poco garabateada ya mi lámina. A ver, en el lado izquierdo tenemos todos los ácidos, todos estos ácidos. ¿Listo? Al lado de los ácidos tenemos el ion del ácido o el radical que se llama. ¿Ya? Este radical es fruto de haberle quitado los hidrógenos que tenía el ácido al lado izquierdo.
Fíjense en el primer caso. Teníamos al ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico tenía 2 moléculas de hidrógeno. Cuando se convirtió en ion o en radical, yo le quité completamente esos 2 hidrógenos. ¿Y dónde se fueron esos 2 hidrógenos que se los quité? Se fueron acá encimita como un 2, ¿no? Vamos a tratar de borrarlo a ver si puedo. Ay, parece el borrador aquí. No, no me aparece. No, no me aparece el borrador. Ya. Ya, estos 2 hidrógenos que tenía acá del ácido se pasaron aquí con este -2 chiquitito, ¿lo están viendo? Que está encima del oxígeno, ¿ya? Esos 2 hidrógenos que tenía el ácido, al quitárselo yo, los pasé acá como carga del radical, ¿ya? Se ha convertido en carga del radical. Ahora, al lado del radical tenemos el metal con el que yo voy a formar una sal, en este caso es el calcio, ¿no? Y aquí al lado derecho yo tengo ya la sal formulada, y esta sal para mí se va a llamar sulfato de calcio. Sulfato porque viene del ácido sulfúrico, el radical era del ácido sulfúrico, y dijimos que la terminación ico pasaba a ser ato, ¿no? Entonces, sulfato de calcio. Fíjense que el calcio tiene +2 y el radical sulfato tiene -2 y -2 y +2 quedaron simplificados. Y por eso me queda de esta manera de acá. ¿Listo? Veamos este otro ejemplo del ácido ortoarsenioso, ¿no? Donde aquí hay 3 hidrógenos en el ácido ortoarsenioso. Pero aquí en el radical yo no le quité todos sus hidrógenos. Le quité 2 y le dejé 1 todavía, ¿no? Fíjense, por eso aquí hay un hidrógeno todavía. Como yo solamente le quité 2, entonces la carga de este radical no es 3, sino es 2, porque le he quitado solo 2 hidrógenos y le dejé 1 de los 3 que tenía, ¿no? Y ahora yo quiero escribir una sal que se llama ortoarsenito ácido de bario. Bario tiene +2. El radical ortoarsenito es todo, el radical ortoácido es este de acá. Y bario tiene +2 y del radical -2 se simplifica. ¿Listo? ¿Consultas? Y Dígame. de los ácidos fuertes, ¿Perdón? como de los ácidos fuertes, como ¿Ya? el ácido perclórico, sulfúrico ¿Ya? o clorhídrico, ¿Ya? o de las bases fuertes también, como ¿Ya? hidróxido de litio o de potasio. Eso de ahí. Muy bien, mira, tengo una duda. ¿Por qué ahí en el tercer ejemplo no le sacó, digamos, el hidrógeno? Porque se lo saqué parcialmente. No se los quité todo. Tenía 3, ¿no ves? Ya. Y yo le quité solamente 2. No le quité los 3 que tenía. Le quité 2. Por eso fíjese que esta sal se llama ortoarsenito ácido de bario. Esta palabra ácido me está determinando que aún tiene todavía hidrógenos en su formulación del radical. Entonces, si leo por decir ácido en una sal, si usted lee la palabra ácido en una sal, todavía tiene hidrógeno, exactamente, ¿sí? Eso quiere decir que todavía tiene hidrógeno, ese radical. Le han dejado hidrógenos en su radical. No han sido reemplazados totalmente. ¿Se recuerdan que le dije que se quitan total o parcialmente los hidrógenos? ¿Ya? Podemos quitarle totalmente todos los hidrógenos o parcialmente, como en este caso del tercer ejercicio que dice usted, tercer ejemplo. Le hemos quitado parcialmente, no todos.
¿Ya? Ya estoy en ¿Alguien más? Ya, con eso estamos terminando esta parte del repaso de nomenclatura. Ya, vamos a ir ahorita a ver cómo se escriben los pesos moleculares, ¿ya? Una vez que ya nosotros sabemos escribir nomenclatura, ya para nosotros va a ser fácilmente poder escribir los pesos moleculares. Lo vamos a ver ahorita. Espérenme un segundito. Ya. Se ve la lámina, ¿no? ¿Me dicen? ingeniera. Ya. ¿Cómo nosotros calculamos pesos moleculares? ¿Ya? ¿Y qué es el peso molecular en realidad? Ya, el peso molecular dice que es la suma de todos los pesos atómicos de todos los elementos que forman un compuesto. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Los pesos, por ejemplo, atómicos, ya lo habíamos dicho la anterior clase, en la tabla periódica los elementos, todos los elementos ya tienen un peso atómico definido y calculado. Nosotros no necesitamos calcular, simplemente ir a la tabla y fijarnos cuál es el peso atómico de cada uno de los elementos. Increíble, siguen ingresando sus compañeros a clase y fíjense qué hora es. Las 11, ¿no ven? Solo por hoy los voy a seguir admitiendo. Y ahí tenemos la tabla, una tabla periódica y cada elemento les decía que ya tiene un peso atómico, ¿no? Y no necesitamos, o masa atómica, y no necesitamos ya calcular nosotros. Simplemente irnos a la tabla y fijarnos cuál es el peso atómico del elemento que yo necesito. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se calcula el peso molecular. Tengo, por ejemplo, ahí yo el óxido de bromo, o mejor dicho, óxido brómico, ¿ya? ¿Qué hago yo? Fíjense que en el caso del óxido brómico yo tengo 2 átomos de bromo. Lo multiplico por 80, que 80 es el peso molecular, el peso atómico del bromo. 2 por 80 me da 160. Luego me fijo cuántas moléculas de oxígeno hay. Hay 5 por 16, que viene a ser su peso atómico. Y eso me da 80, ¿cierto? Entonces, si yo sumo la cantidad de 160 que corresponde al bromo más 80 del oxígeno, eso me da 240. Y 240 viene a ser el peso molecular del óxido brómico. ¿Listo? Entonces, fíjense que calcular calcular pesos moleculares es fácil. Simplemente tengo que haber escrito el compuesto de manera correcta, fijarme cuántos átomos o moléculas hay de cada elemento, multiplicar esa cantidad de átomos de ese elemento por su peso atómico, que ese peso atómico lo encuentro en la tabla. Una vez tenga la multiplicación del peso atómico de cada elemento, hago una sumatoria total y ese viene a ser el peso molecular. ¿Listo? Y ahí tenemos otros muchos más ejemplos. Y es lo mismo. ¿Sí? Y tenemos varios ejemplos. Entonces, simplemente es sacar la cantidad de átomos que hay de cada elemento y multiplicar su peso atómico y hacer una suma total y ya está. ¿No? Ese es el peso molecular. ¿Preguntas? Ninguna. Ya. Vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Voy a salir un ratito de acá y les voy a poner ejercicios aquí en el pizarrón para que ustedes practiquen. Voy a salir de acá, ¿qué está pizarrón? Vamos a borrar esto. Ya.
Ya. Ya, jóvenes, ahí están. Tienen que escribir al ladito el compuesto y escribir su peso molecular. ¿Ya? Me avisan cuando lo tengan.
Ya terminamos. Simple. ¿Ya terminaron? Sí. Ya. Vamos a ir resolviendo. Ya. ¿Cómo se escribe el ácido perclórico? Fe. ¿Cómo Fe? Hidrógeno, A ver. Oxígeno 4. Hidrógeno. H. Hidrógeno. Ya, espera, vamos a cambiar de color de lapicero. Hidrógeno. Ya. Hidrógeno. Ya, ¿qué más? Oxígeno 4. Cloro. Oxígeno 4. Oxígeno 4. Y oxígeno 4. Ya, espere. No sé poner su índice acá. Ya. Pero no sé cómo se pone su índice acá. Ya, ahí nomás lo dejamos. Ya, el otro. Ácido C2, óxido O3. férrico. ¿Cómo se escribe? C2, O3. Ya. 2. ¿Qué más? O3. 3. Ya. El hidróxido de litio. ¿Qué pasó Litio. con Alex Vargas? Se salió, volvió a entrar. Litio. Hidróxido de litio. Ya, litio. Oxígeno. Hidrógeno. Ya, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Hidrógeno. Ya. Permanganato de sodio. NaMnO4. MnO4. Sodio. Ya. Potasio. Sodio. Ya, ¿qué más? Manganeso. Ya, ¿qué más? Oxígeno 4. Oxígeno 4. Ya. El otro. Calcio, oxígeno 2. Calcio. Calcio. Oxígeno 2. Sí, está bien. Oxígeno 2. Ya. El otro. Hidrógeno 3, boro, oxígeno 3. Hidrógeno, boro, oxígeno. 3, ¿no? Hidrógeno 3 también. Sí. Porque es ácido bórico. Esperemos aquí. Ay, no sé cómo se corrige. Espere. Tengo que borrarlo primero. ¿Dónde está el borrador acá? ¿No se le puede poner encima de eso? No, espérame. No. ¿Por qué están otra vez entrando? No entiendo. Sale cada rato. Ácido Borrador. órico. Ya está, ya lo borré. Ya. Era hidrógeno 3, boro y oxígeno, ¿lo ves? 3. Ya está. Sulfato de potasio. ¿Ya? ¿Cómo queda? Potasio 2, azufre, Ya. oxígeno 4. Oxígeno 4, ¿no? 4. Sí. Ya está. Listo. Los pesos moleculares ahora. Aquí estamos. Sí. Espérenme, no tengo. Peso molecular. Me olvidé decirles que el peso molecular está representado por una letra M con una rayita arriba, ¿ya? O algunos lo ponen simplemente en algunas nomenclaturas de algunos libros como M, ¿ya? Cualquiera de los dos es válido. ¿Y a cuánto nos da aquí el peso molecular? 100. Por si acaso ¿se llama? El cloro trabaja con 35,5, ¿ya? Entonces aquí sería 16 por 4 más 35,5 más 1. $100,5. 100,5, ¿no? Ese sería el peso molecular. 120. Acá sería el peso atómico del hierro es 56, ¿no ven? Por 2. Por 2 más 48 del oxígeno, 160.
¿No ve? Sí, está bien. El litio, no me recuerdo cuánto es el peso atómico del litio. 6,94 le puse. 6,9, pero redondeado a 7 sería. 7. 7 y 1 del hidrógeno sería 8 más 16, 24. ¿Eso no ve? Sí. Disculpe, ingeniero, ¿el hidrógeno con cuánto trabaja? El hidrógeno con 1, pues. Está bien, gracias. Acá serían 23 del sodio, más 55 el manganeso, más 64 el oxígeno, 142. ¿Eso le salió? Sí, ingeniera. ¿Ah? Acá en el calcio es 40 más 32, 72. 72. 61. No, 72. Mm, 16 por 2 es de 32 más 40, 72. El peso atómico, del calcio es 40, ¿no? Sí. Ya, está bien. Acá, boro, no sé cuánto es el peso atómico, no me acuerdo. Boro es 11. 10. ¿11? Sí. Redondeado 11. 11 sería, ingeniera. 11. ¿Cuánto? 11, ya. Serían 11 más 3 son 14. 14 más 48. 61. 62. 62 sería, ingeniera. 62. Aquí el potasio es 39 por 2. Más 78. 32. Más 64. 174. ¿Eso salió? Sí. Ya. Una pregunta ahí. Dígame. Acerca de los ¿cómo se llama? Decimales. Ajá. Sobre ni bien llegue a 0,5 lo redondean, ¿no? Para no tener Ajá. problemas. al Si momento pasa a 6, de 6 en variar. realidad en adelante. De 6 en adelante, lo Ajá, podemos ajá. redondear de una vez. Al inmediato superior. Sí, para no utilizar los decimales. Sí, es Utilizar que números varía enteros. utilizando los 0,5 por ahí, empieza a variar Ya. El único que queda así como 35,5, por ejemplo, es el cloro, digamos. Los demás se pueden redondear. O sea, al inmediato superior o al inferior. desde 6 lo redondeamos entonces, ¿no? Sí. Ok. Sí, sí. Entonces, ingeniera, solamente el cloro trabajamos con 35,5 nada más. Sí. Sí. Ah, ya está bien, ingeniera. Gracias. Ya. ¿Preguntas? Es fácil calcular pesos moleculares, ¿no ven? Sí. Sí. No es difícil. Ya. Falta porcentajes. ¿Perdón? Porcentajes más falta. No vamos a ver porcentaje nosotros. Porcentualmente, ¿no ven? No lo vamos a ver eso. ¿Ya? Ok. Porque no lo vamos a utilizar. Como les dije al inicio del semestre, esta es una química aplicada, digamos, ¿no? No es química general. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a ver solamente lo más necesario, lo que más vamos a utilizar. ¿Ya? No tiene sentido que veamos lo demás. En realidad no lo vamos a ocupar. ¿Ya? ¿Por qué me siguen insistiendo en entrar? ¿Se salieron o qué chanfles es? Ya no voy a admitir a nadie. Ya me enojaron. Ya va a terminar la clase y siguen molestando. Ya. Vamos a quedar acá en la clase y voy a tomar asistencia. ¿Ya? Espérenme un segundito. Voy a ir a la plataforma para tomar la asistencia. Ingeniera, una pregunta. Dígame. ¿La grabación la va a subir a la Sí, plataforma? yo la voy a subir a la plataforma. ¿No las he subido las de las otras clases? ¿Las subí? La clase de lunes no pasamos, ¿no? La del viernes anterior. No la Sí, tengo, pues la viernes. grabación. No sé si la subí o no. A ver, espérame. Creo que no la subí por el tema de que
de ese problema que me entraban a las 12 de la noche, no sé qué me hacían, y me generaban grabación y me llenaron mi nube. Y se perdieron algunas grabaciones. Pero ahorita me voy a fijar, espérenme un ratito. No me acuerdo si fue aquí o en cálculo, se me perdieron toditas las grabaciones. Está la clase del anterior, la clase del 8, que eso era el anterior viernes. Está la clase del anterior viernes, sí, está. Y está también las diapositivas, que me estoy fijando. Fue en cálculo donde se me perdieron todas las grabaciones. De ustedes pude recuperar eso. Ya, voy a tomar ¿Perdón? No hay el PDF. Sí. Lo que pasa es que está en formato PDF, no en PowerPoint. ¿Ya? No, me refiero al de las fórmulas de... No, porque hoy lo terminamos de avanzar. ya, ¿sí lo va a subir? ¿Ya? Claro. Ya, está bien. Hoy lo voy a mandar, ¿ya? No se preocupe. Vamos a tomar lista. Ya. Alex, ¿cómo es esto? A ver, Alex Cortés. Alex Cortés, ¿así es? Alex Estrada Cortés. ¿No está? Algarañaz Carmen. Presente. Aliaga Gabriel. Presente, ingeniera. Ya. Antoriano Julio. Presente, ingeniera. Arandia Stephanie. Arcaya. Ayala Cristian. Baigorria Franklin. Presente, ingeniera. Ya. Vanega José Alejandro. Blanco Denis. Presente, ingeniera. Ya. Bonilla Sharon. Presente. Bruso, mejor dicho, Juan David. Presente, ingeniero. Ya. Bustamante José David. Presente, ingeniera. Calizaya Brian. Cárdenas William. Carrasco César Alberto. Presente, Inge, presente. Carrasco Luis Alfredo, perdón. Presente, ingeniera. Castellón Vladimir. Presente, ingeniera. Castellón Sebastián. Castellón Sebastián. Chambi José Rodrigo. Chávez René Ernesto. Presente, ingeniera. Camani Alexander. Presente. Ya. Chuy Oscar. Presente, ingeniera. Cisnero Noé. Condori Gerson. Cruz Saúl. Presente, ingeniera. Tucayo. Yolanda. Cuellar Luis Fernando. Cutipa Gerson. Berrada Ricardo. Presente, ingeniero. Ricardo. Presente, presente. Ya. Durán Gabriela. Presente. Flores José Luis. Flores Israel.
González Olver. González Diana. Presente, ingeniero. Herrera Rider. Herrera Mariel. Presente, ingeniera. Mariel. Ya los dos entonces. Hurtado Ana Silvia. Presente, Inge. Ya. Hurtado Romina. Presente, ingeniera. Jiménez Julio. Presente, ingeniero. Laura Luis Daniel. Presente, ingeniera. Lavadens Andrea. López Cristian. Presente, ingeniera. López Diego Arturo. Presente, ingeniera. Lovera, mejor dicho, Carlos Daniel. Presente, ingeniera. Ya. Mamani Silvia. Presente. Mazo José. Presente, ingeniera. Medrano Marvin. Mendoza Erwin. Presente, ingeniera. Erwin. Sí, ingeniera. Ya. Mendoza Erwin. Mercado Javier. Mesa Basilio. Presente, ingeniera. Moreno María José. Presente. Moreno Marco Antonio. Padilla Elvis. Paniagua Lourdes. Patsy Mauricio Daniel. Payé Sheila. Paz Julio César. Presente, ingeniera. Paz Julio César, ¿no? Sí, presente. Ya. Pérez Fabio Andrés. Presente. Pérez Ana Morelia. Pérez Luis Daniel. Quiñones José Miguel. Presente. Luis Daniel o Luis David, ingeniera. Luis David, perdón. Luis David. Presente. Ya. Quiroz Liz Bania. Presente, ingeniera. Quispe Luis Fernando. Quispe Elmer. Presente, ingeniera. Luis Fernando. Elmer, ¿no? Elmer o Luis Fernando. Luis Fernando. Ya. Quispe Elmer. Reyes José Joel. Presente, ingeniera. Ricalde Gabriela. Rodas Elmer. Presente, ingeniera. Rojas Elías. Presente, ingeniera. Romero Erwin. Rosales Brian. Presente, ingeniera. Saavedra Juan David. Presente, ingeniera. Ya. Serrano Andrés. Presente, ingeniera. Sosa Brian. Presente, ingeniera. Tarabillo José. Presente, ingeniera. Ya. Vaca Natalia, Diana Natalia. Valle Aldair. Presente. Vargas Wilber. Presente, ingeniera. Bedia Alexis. Presente, ingeniera. Venturan Moira. Presente. Villarroel Carla Alexandra. Villegas Araceli. Presente, ingeniero. Yucra Roger. Zárate Juan Pablo.
Zurita Eduardo. Ya está. ¿Alguien que no haya nombrado? Disculpe, ingeniera, no sé si me toma en cuenta mi paye, Alison. Payé. Espérame un rato. Payé. Sheila. Sí. Ya está. Listo. Igual a mí no sé si me escuchó, hijo. ¿Cuál? Carrasco. ¿Cuál? Carrasco. Sí, te anoté. Ay. Te anoté. Listo, muchas Ya. gracias. Listo, ya está la asistencia. Una pregunta Dígame. de acerca de la tarea o el práctico, ¿la va a subir? ¿Cuál Para ir a- práctico? Práctico. Ingeniera, soy Ana Morelia Pérez. Se me fue el internet y entré ¿La va a el subir? celular de mi compañero. Morelia. Sí, va a disculpar que se fue el internet. Pero ya estás anotada con asistencia, Morelia. Ah, listo, gracias. Ya. Disculpa, ¿de qué práctico me hablas? Todavía no he subido práctico. Ya. Voy a subir hoy. Hoy voy a subir al final del día. ¿Ya? Y ahí mismo a la plataforma lo subimos, ¿no? Todo en la plataforma. Conmigo todo se trabaja en la plataforma. ¿Ya? Solo el auxiliar trabaja con Classroom, yo trabajo con plataformas. ¿Está bien? ¿Ya? Está bien, ingeniera. Ya. Listo. Nos vemos entonces el día lunes a las 11. ¿Ya? Dígame. Ingeniera, gracias, hasta luego. Chao, chao. Bueno, ingeniera, nos vemos. Luego. Que tenga bien, un buen día.